Número 1. Las viviendas flotantes adaptables. Un lugar donde las casas no tienen cimientos ni permanecen fijas, sino que flotan suavemente al ritmo del nivel del río. ¿Crees que podrías vivir con la sensación de estar en un ascensor natural? Te acuestas a dormir con tu casa casi al nivel de la superficie del agua y, tras una sola tormenta, puedes despertar a la altura de las copas de los árboles. Suena divertido, pero miles de personas en Manaos llevan una vida que rompe todas las reglas de la arquitectura tradicional. La base de estas viviendas está formada por enormes troncos de asacu colocados uno junto a otro bajo las casas. Se trata de una madera especial de la selva amazónica. Es extremadamente ligera porque su estructura está llena de bolsas de aire naturales, como si fuera una especie de espuma biológica. Lo más importante es que posee una resistencia excepcional al agua y puede permanecer flotando entre 20 y 30 años sin pudrirse. Los habitantes consideran estos troncos una auténtica herencia familiar. Una buena plataforma de asacu es capaz de sostener una casa de 2 pisos y decenas de personas sin dejar de flotar. Para evitar que la corriente arrastre las viviendas río abajo hasta otro país, las casas se sujetan a los grandes árboles de la orilla mediante cables de acero tan gruesos como una muñeca. Este sistema de amarre es tan flexible que permite que la vivienda suba o baje automáticamente junto con el nivel del río. Por eso, mudarse aquí no siempre significa empacar pertenencias. A veces, implica trasladar la casa entera en busca de nuevos vecinos o de un lugar mejor donde anclarla. Uno podría pensar que vivir rodeado de naturaleza es sinónimo de frescura. Sin embargo, la mayoría de los techos están cubiertos con láminas de zinc baratas. Bajo el intenso sol ecuatorial, capaz de quemar la piel en cuestión de minutos, estas láminas se convierten en enormes radiadores que lanzan el calor directamente sobre los habitantes. Al mediodía, la temperatura dentro de las casas puede alcanzar los 50 grados Celsius, transformando el hogar en un auténtico horno. Para soportarlo, muchos residentes rocían agua sobre el techo o simplemente se lanzan al río para refrescarse, aunque las aguas no sean precisamente limpias. Para aliviar parcialmente este problema, los pisos se construyen con un sistema de ventilación natural. Entre las tablas de madera se dejan deliberadamente espacios por donde asciende el aire fresco y húmedo del río, ayudando a enfriar el interior de la vivienda. Pero esa solución también tiene un precio. Esos mismos huecos funcionan como un basurero y un baño al aire libre. Desde envoltorios de caramelos y restos de comida hasta todo tipo de desechos domésticos terminan cayendo directamente al río. Número 2. Rodeados de agua, pero aún con sed. Debido a esta peculiar estructura del suelo, se crea un círculo vicioso realmente terrible. El agua sirve para bañarse, cocinar y realizar las tareas cotidianas, pero al mismo tiempo también funciona como la gran fosa séptica, al aire libre de toda la comunidad. El agua potable aquí es un auténtico lujo que muchos ni siquiera se atreven a soñar con tener. Las familias más pobres apenas filtran el agua con un trozo de tela o, simplemente, se arriesgan a sacar agua directamente del río Negro para beberla. Algunos intentan convencerse de que la alta acidez del río elimina las bacterias, pero eso no deja de ser un consuelo psicológico, porque los parásitos y los metales pesados siguen presentes. Como consecuencia, los niños de las aldeas flotantes sufren con frecuencia problemas de piel, sarna e infecciones parasitarias debido a esta necesidad de asumir riesgos. Para 2026, el precio del agua embotellada en la zona ya había alcanzado niveles muy elevados. Un bidón de agua potable transportado desde tierra firme hasta una aldea flotante cuesta aproximadamente entre 15 y 20 dólares, unas 3 veces más que su precio habitual. ¿La razón? El transporte en lanchas motoras consume grandes cantidades de combustible. En familias numerosas, a veces surge una decisión desgarradora: pasar hambre para poder comprar agua limpia, o comer lo suficiente y saciar la sed con agua del río. Ante las dificultades, la lluvia se ha convertido literalmente en oro líquido, y en la fuente de agua más pura a la que pueden acceder. Casi todas las casas cuentan con canaletas que recogen el agua de lluvia y la conducen hacia grandes depósitos de plástico azul colocados frente a la vivienda. Estos depósitos se vigilan con más cuidado que el propio dinero, porque representan la única esperanza de cocinar sin olor a barro o de darse un baño sin temor a sufrir irritaciones en la piel. La escasez de agua potable también ha convertido enfermedades como el cólera y las infecciones parasitarias cutáneas en una amenaza constante para los habitantes de estas comunidades. Uno de los fenómenos más curiosos es el comercio clandestino de agua en el río. Como el agua distribuida oficialmente desde Manaos resulta demasiado cara, han surgido vendedores ilegales que recorren las aldeas flotantes en lanchas rápidas ofreciendo agua de origen dudoso a menos de la mitad del precio oficial. Los habitantes saben perfectamente que muchas veces se trata de agua obtenida ilegalmente de grifos públicos o filtrada de manera precaria, pero la pobreza los obliga a asumir el riesgo y comprarla igualmente.
Número 3. Educación y espiritualidad. Las anclas en medio de las aguas. En las aldeas flotantes, es común ver a niños con sus uniformes impecables, remando pequeñas canoas rumbo a las aulas flotantes. Los maestros recorren decenas de kilómetros por los ríos, enfrentándose a lluvias torrenciales de la selva y a un calor sofocante, para llevar educación a sus alumnos. Para ellos, cada jornada escolar representa un esfuerzo por brindar a estos niños la oportunidad de construir un futuro más allá de las aldeas flotantes. Además, las escuelas son los únicos lugares que cuentan con grandes depósitos para recolectar agua de lluvia y sistemas básicos de filtración. Gracias a ello, se convierten en auténticas estaciones de abastecimiento de agua potable, fundamentales para cientos de familias durante las temporadas secas, cuando el agua del río alcanza niveles peligrosos de contaminación. La educación aquí va mucho más allá de las matemáticas o la literatura. Los niños también aprenden a interpretar las corrientes del río, a identificar especies de peces venenosos y a aplicar primeros auxilios en caso de mordeduras de serpiente. Es una forma de educación para la vida que ningún libro de texto puede enseñar. Para los habitantes de estas comunidades, un niño que sabe resolver ecuaciones pero no sabe remar contra la corriente sigue siendo, en cierto modo, un analfabeto en cuestiones de supervivencia. Junto a la educación, la vida espiritual de las aldeas flotantes es sorprendentemente rica. Es posible encontrar iglesias católicas flotantes de arquitectura característica, cuyas campanas resuenan sobre el río cada domingo por la mañana. Al caer la noche, el silencio de la selva es reemplazado por himnos religiosos entonados por congregaciones evangélicas que se reúnen en los muelles de madera. Ante la casi total ausencia de infraestructura gubernamental, las iglesias también funcionan como centros culturales y espacios de mediación para resolver conflictos dentro de la comunidad. Existe además un dato muy curioso y útil que pocas personas conocen. En las aldeas flotantes, las iglesias y las escuelas son los principales centros de información y alerta de emergencia. Como no existen sistemas públicos de comunicación ni altavoces comunitarios, los campanarios de las iglesias y los mástiles de las escuelas sirven como puntos de referencia y sistemas de alerta temprana. Cuando el nivel del río aumenta repentinamente o se aproxima un desastre natural, sacerdotes, pastores y maestros suelen ser los primeros en emitir señales de advertencia para toda la comunidad. Número 4. Las mujeres, el pilar de la economía flotante. En las aldeas flotantes de Manaos, los porches de las casas funcionan como pequeños centros de negocios familiares. Como desplazarse hasta tierra firme resulta costoso y consume mucho tiempo, las mujeres han transformado sus propias viviendas flotantes en minimercados, pequeños restaurantes, peluquerías o puestos de artesanía. Aunque los ingresos que generan puedan parecer modestos, representan una fuente de dinero constante que garantiza la comida diaria de la familia, especialmente cuando los hombres regresan de la pesca sin capturas. Al mismo tiempo, estos negocios ofrecen un servicio esencial para la comunidad, ya que permiten comprar productos sin tener que viajar hasta la ciudad. Además, el trabajo de estas mujeres es una carrera permanente contra el tiempo y el intenso calor ecuatorial. En cuanto las embarcaciones pesqueras regresan, deben limpiar, procesar y conservar el pescado a toda velocidad. ¿Por qué tanta prisa? Bajo las temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius de la Amazonía, el pescado fresco puede estropearse y adquirir un fuerte mal olor en cuestión de horas, si no se trata de inmediato. Por eso pasan largas jornadas bajo el calor, cuchillo en mano, transformando la pesca en productos aptos para la venta, pero su labor no se limita al pescado. También son expertas en procesar el azaí, uno de los frutos más emblemáticos de la selva amazónica. Transforman los racimos recién recolectados en bebidas, pulpas o polvos, que luego se venden en la ciudad a precios mucho más altos. En otras palabras, actúan como auténticas plantas de procesamiento móviles, evitando el desperdicio de alimentos y aumentando el valor de los recursos que ofrece la selva. Cuando los hombres salen a pescar lejos de la comunidad o trabajan temporalmente en la ciudad, las mujeres asumen por completo la responsabilidad del hogar. No solo cuidan de los hijos y preparan la comida, sino que también administran las finanzas familiares y velan por la seguridad de la vivienda. Es habitual verlas cargando a un niño en brazos mientras negocian el precio del agua potable con los comerciantes que llegan en barco y, al mismo tiempo, inspeccionan los cables de acero que mantienen anclada la casa cada vez que aparecen nubes de tormenta en el horizonte. Pocas personas saben que las mujeres también desempeñan el papel de banco viviente y de sistema de protección social para toda la comunidad. Debido a que muchos habitantes no tienen cuentas bancarias y viven aislados, ellas organizan fondos rotatorios informales conocidos como poupancinha, mediante los cuales se ayudan mutuamente cuando una familia enfrenta dificultades, como la rotura de los amarres de su casa o una enfermedad inesperada. Además, son negociadoras expertas que conocen perfectamente los precios del combustible, del agua potable y del pescado,
lo que les permite proteger a sus familias frente a los abusos de los intermediarios y comerciantes. Número 5. La red eléctrica improvisada. En esta aldea flotante, lo más aterrador no son las aguas del río, sino el enredo de cables eléctricos que cuelgan sobre las cabezas de sus habitantes. Como no están conectados oficialmente a la red eléctrica de la ciudad, los vecinos han tenido que improvisar sus propias conexiones. Utilizan un sistema conocido como gatos, un término que hace referencia a las conexiones ilegales de electricidad. Miles de cables son enganchados clandestinamente a los postes eléctricos de Manaos y extendidos sobre el río hasta llegar a la aldea. Se les llama gatos porque estos cables se entrecruzan y parecen trepar por todas partes, aferrándose a viejos postes y estructuras de madera. El problema es que resultan extremadamente peligrosos. Muchos son cables reutilizados, empalmados de forma precaria y sin ningún tipo de aislamiento impermeable adecuado. Imagina una comunidad construida casi por completo con madera seca, rodeada de agua, pero llena de cables pelados suspendidos a pocos centímetros de la superficie del río. Basta una fuerte ráfaga de viento para que un cable toque el agua y provoque un incendio capaz de extenderse por toda la aldea. Existe además otro riesgo menos visible: las descargas eléctricas indirectas causadas por la humedad constante. En la región ecuatorial, el vapor que asciende desde el río mantiene húmedas las paredes, los pisos y prácticamente cualquier superficie de las viviendas. Esto hace que el sistema de gatos, ya de por sí propenso a las fugas de corriente, transmita electricidad a través de las estructuras de madera. Muchos habitantes cuentan que a veces basta tocar una columna de la casa o una arrocera eléctrica para sentir un fuerte hormigueo en todo el cuerpo. Para protegerse, suelen usar sandalias de plástico las 24 horas del día y emplean palos de madera seca cuando necesitan manipular cables o realizar reparaciones. Paradójicamente, esta peligrosa red eléctrica también crea una especie de cerca eléctrica involuntaria contra algunos animales acuáticos. Durante la temporada de inundaciones, cuando el nivel del río alcanza casi el piso de las viviendas, las fugas de corriente se descargan directamente en el agua alrededor de las casas flotantes. Esto convierte la zona en un lugar poco atractivo para caimanes negros y enormes serpientes constrictoras. Sin embargo, el precio de esta protección accidental es altísimo. Los propios habitantes, especialmente los niños, también terminan siendo víctimas de las descargas. La electricidad también se ha convertido en un símbolo de desigualdad dentro de la comunidad. Las familias que no pueden pagar las tarifas de conexión clandestina o comprar un generador deben vivir completamente a oscuras. Para ellas, la noche no solo es incómoda, sino también aterradora. Imagínate tener que caminar a tientas sobre estrechas tablas de madera para ir al baño en medio del río, sin una sola luz que te guíe, rodeado de nubes de mosquitos amazónicos y con caimanes ocultos bajo las aguas negras. La sensación debe de ser realmente escalofriante. Número 6. La lucha contrarreloj por la vida en la atención médica. Si sufres una emergencia médica en plena noche en Manaos, tu vida podría depender por completo del motor de la lancha de tu vecino. En esta ciudad flotante, conceptos como una ambulancia o una clínica cercana son casi un lujo inexistente. Cuando alguien sufre un infarto repentino o una mujer enfrenta un parto complicado, la única alarma de emergencia son los gritos desesperados de sus familiares. En ese momento, el destino del paciente depende totalmente de que los vecinos escuchen el llamado y de la rapidez con la que puedan poner en marcha una lancha. Llegar a un hospital en Manaos durante la noche es una auténtica prueba de supervivencia. En la oscuridad de la selva amazónica, los conductores deben navegar por estrechos canales repletos de troncos flotantes, ramas sumergidas y bancos de arena ocultos. Existen innumerables historias trágicas de personas que dieron su último aliento a bordo de una embarcación porque el nivel del agua era demasiado bajo durante la estación seca o porque el motor se averió en el peor momento posible. Para no quedarse esperando ayuda que tal vez nunca llegue, muchos habitantes de las aldeas flotantes se han convertido en improvisados médicos autodidactas. Aprenden por su cuenta a aplicar inyecciones, atender heridas profundas y utilizar remedios tradicionales elaborados con plantas de la selva para mantener con vida a los enfermos hasta que reciban atención profesional. Todo esto mientras esperan la llegada de brigadas médicas voluntarias que, en muchos casos, solo visitan la zona unas pocas veces al año. A pesar de las dificultades, aquí existe una regla no escrita basada en la solidaridad. Cualquiera que posea una lancha potente se convierte automáticamente en el conductor de ambulancia de toda la comunidad. Cuando alguien pide ayuda, estas personas están dispuestas a abandonar la cena o levantarse en mitad de la noche para salir inmediatamente al rescate. El combustible necesario para trasladar a un paciente hasta la ciudad puede costar el equivalente a una semana completa de ingresos para una familia, pero aún así los vecinos comparten ese gasto sin dudarlo. La falta de acceso a servicios médicos también ha generado una particular consecuencia psicológica: el miedo constante a ser abandonado en una emergencia.
Los habitantes viven siempre atentos a lo que ocurre a su alrededor y son capaces de reconocer el sonido del motor de cada lancha de la comunidad desde cientos de metros de distancia. Basta escuchar un motor funcionando a una hora inusual o un grito extraño en medio de la noche para que toda la aldea se movilice de inmediato y acuda al auxilio, sin necesidad de que nadie dé una orden. Número 7. El espíritu de supervivencia comunitaria. En un mundo donde todo puede desaparecer río abajo en cualquier momento, los habitantes de las aldeas flotantes han creado una red de ayuda mutua realmente admirable. Cuando una vivienda muestra señales de hundirse porque los troncos que la sostienen se han deteriorado o uno de sus flotadores se ha perforado, los vecinos acuden de inmediato con madera y materiales para ayudar a levantarla, sin esperar siquiera a que la familia afectada pida ayuda. Lo hacen casi por instinto, porque si una casa se hunde, puede arrastrar consigo el sistema de amarres y cables de toda la comunidad. Esta solidaridad también se extiende a las inmensas autopistas de agua que conectan la región. Si el motor de tu lancha se avería en mitad de la corriente, es muy probable que algún desconocido se acerque para prestarte herramientas o piezas de repuesto. En tierra firme, un vehículo averiado puede esperar una grúa. En la Amazonía, una lancha averiada puede significar quedar a la deriva rumbo a zonas de selva habitadas por animales peligrosos. Para proteger los espacios compartidos de la comunidad, los vecinos organizan jornadas colectivas de limpieza conocidas como mutiroes. Durante estas actividades retiran basura, recogen troncos flotantes y limpian los canales para preservar el entorno acuático. Algunas comunidades incluso han construido plataformas comunes sobre el agua para almacenar y clasificar materiales reciclables. Además de reducir la contaminación, estas iniciativas generan pequeños ingresos que ayudan a financiar proyectos y necesidades colectivas. También existe un sistema de alarma comunitaria extremadamente simple, pero sorprendentemente eficaz. Cuando una familia enfrenta una emergencia, como un incendio o un robo, golpea repetidamente barriles metálicos vacíos con palos de madera. El sonido se propaga a través del agua durante kilómetros y crea una señal inconfundible que alerta a toda la comunidad. Sin embargo, esta fuerte cohesión social también tiene su lado más temido, el rechazo colectivo. En una sociedad donde la supervivencia depende de la ayuda mutua, quienes actúan de manera egoísta o generan conflictos constantes con sus vecinos, pueden ser excluidos por el resto de la comunidad. Eso significa que, si tu casa comienza a hundirse, nadie acudirá a ayudarte. Si tu lancha se avería, nadie se detendrá para auxiliarte. Esta forma de castigo basada en el aislamiento resulta más aterradora que cualquier multa, porque obliga a la persona a enfrentarse sola a la fuerza implacable del río. Número 8. El origen de las aldeas flotantes. Para entender por qué existen las aldeas flotantes, primero hay que remontarse a la época dorada de Manaos a comienzos del siglo XX. En aquel entonces, la ciudad era conocida como la París de los trópicos. Los magnates del caucho eran tan ricos que, según las historias de la época, utilizaban billetes para encender sus cigarrillos y construyeron un majestuoso teatro de ópera con materiales traídos íntegramente desde Europa. Sin embargo, aquella época de esplendor llegó a su fin cuando los británicos lograron introducir semillas de caucho en Asia, y más tarde, apareció el caucho sintético. Brasil perdió su monopolio y la economía de Manaos se desplomó prácticamente de la noche a la mañana, arrastrando consigo los sueños de miles de familias. En medio de esa crisis, miles de migrantes pobres llegaron a la ciudad buscando oportunidades, solo para descubrir que no tenían acceso a un solo metro de tierra donde construir una vivienda. Los terrenos eran demasiado caros y estaban fuera del alcance de quienes no poseían nada. Literalmente expulsados hacia los márgenes de la sociedad, muchos dirigieron la mirada hacia el río, el único espacio donde nadie exigía títulos de propiedad ni impuestos. Como las autoridades no tenían planes para alojar a la población más vulnerable, estas personas desarrollaron una auténtica estrategia de supervivencia: ocupar las superficies acuáticas de los canales y construir allí sus hogares. Con madera arrastrada por la corriente y láminas metálicas recicladas, levantaron las primeras viviendas flotantes. Un aspecto fundamental es que el surgimiento de estas comunidades dio origen a una auténtica economía paralela, diferente a la de la ciudad. Mientras Manaos intentaba recuperarse mediante zonas industriales y fábricas de exportación, los habitantes de las aldeas flotantes desarrollaron sus propias redes de intercambio y distribución para evitar impuestos y costos asociados al uso del suelo. Esto convirtió a las aldeas en una especie de zona gris desde el punto de vista legal, donde las familias podían subsistir intercambiando directamente productos obtenidos de la selva amazónica sin depender de los comercios establecidos en tierra firme. Al no poseer terrenos, también escapaban en gran medida del control de las mafias inmobiliarias que operaban en muchos barrios marginales de la ciudad. Además, este origen marcado por el colapso económico moldeó una mentalidad muy particular entre los habitantes de las aldeas flotantes: la idea de no depender de bienes inmuebles.
Sus antepasados habían visto cómo las casas y propiedades perdían todo su valor cuando la economía se derrumbó. Por ello, muchos prefieren invertir en motores para lanchas, redes de pesca o incluso oro, bienes que pueden transportarse fácilmente. Para ellos, la tierra firme puede perder valor o ser arrebatada, pero el río permanece, generación tras generación, como una presencia constante y eterna. Número 9. Río Negro, el escudo que protege a las aldeas flotantes. Aunque viven en pleno corazón de la selva amazónica, considerada uno de los mayores focos de mosquitos capaces de transmitir enfermedades mortales, los habitantes de estas aldeas flotantes apenas necesitan usar mosquiteros. El secreto es que viven sobre una gigantesca piscina de ácido natural. El río Negro, que atraviesa la comunidad, posee su característico color oscuro. Sin embargo, este tono no se debe a la contaminación, sino a la enorme cantidad de taninos y ácidos húmicos que el agua absorbe de la materia vegetal en descomposición proveniente de la selva. Esta combinación convierte al río en un entorno altamente ácido, con un pH que suele oscilar entre 3, 5 y 4, 5, similar al del jugo de tomate o la cerveza, además de ser extremadamente pobre en nutrientes. Para las personas es simplemente agua fresca, pero para las larvas de mosquito, uno de los mayores enemigos de las regiones tropicales, constituye un auténtico territorio hostil. La acidez dificulta el desarrollo de los huevos y reduce drásticamente la población de mosquitos, hasta niveles decenas de veces inferiores a los de los ríos de aguas turbias y ricas en sedimentos. Gracias a ello, la aldea flotante queda protegida por una especie de gigantesco escudo biológico que ayuda a prevenir brotes de malaria y dengue, enfermedades capaces de devastar comunidades enteras en pocas semanas. El agua del río Negro también funciona como una especie de filtro antiséptico natural para la piel. Debido a sus características químicas, puede dificultar la proliferación de diversas bacterias y hongos responsables de enfermedades cutáneas. Los habitantes suelen bañarse y lavar su ropa directamente en el río sin sufrir con frecuencia problemas como sarna, infecciones por hongos o irritaciones severas, males comunes en regiones con una humedad cercana al 90%. Algunos trabajadores forestales incluso afirman que las heridas superficiales cicatrizan más rápido y presentan menos riesgo de infección cuando se lavan con agua del río Negro. Para muchas familias sin recursos, este hospital de aguas negras representa una alternativa natural a los costosos desinfectantes y repelentes de insectos. Sin embargo, la naturaleza nunca ofrece ventajas sin exigir algo a cambio. Este mismo escudo protector actúa también como una barrera para la producción de alimentos. Al ser tan pobre en nutrientes, el río dificulta el crecimiento de algas y plantas acuáticas, que constituyen la base alimentaria de numerosos peces pequeños. Como consecuencia, los habitantes no pueden simplemente lanzar una red desde el porche de sus casas y esperar una buena captura. Comparado con otras zonas del Amazonas, este ecosistema es relativamente pobre en abundancia de peces. Para conseguir alimento, muchos hombres deben realizar largas expediciones de pesca, recorriendo decenas de kilómetros hasta áreas donde las aguas negras se mezclan con las llamadas aguas blancas, mucho más ricas en sedimentos y nutrientes. Vivir en una aldea flotante implica una compensación constante. Se gana protección frente a ciertas enfermedades, pero se debe trabajar más y viajar más lejos para conseguir comida. Más sorprendente aún es que el río Negro actúa como un conservante natural para las propias viviendas flotantes. En otros entornos acuáticos, los microorganismos y parásitos deterioran rápidamente la madera que sostiene las casas. Sin embargo, la acidez del río ralentiza significativamente ese proceso. Los grandes troncos utilizados como flotadores pueden durar entre un 30% y un 50% más que en condiciones normales. Gracias a ello, las familias reducen considerablemente los gastos de mantenimiento y reparación de sus hogares, un ahorro crucial para comunidades con recursos económicos limitados. Número 10. La convivencia con la naturaleza salvaje. Vivir sobre el río significa estar rodeado por los 5 millones de kilómetros cuadrados de la selva amazónica, la región con la mayor biodiversidad del planeta. Aquí, la frontera entre el hogar y la selva es tan difusa que resulta difícil creerlo. Nunca te sentirás realmente solo, porque los amistosos delfines rosados del Amazonas suelen aparecer junto a las embarcaciones, nadando y salpicando agua mientras los habitantes se dirigen al mercado o salen a pescar. Para la población local, estos animales son mucho más que simples criaturas del río. Son vecinos envueltos en innumerables leyendas y creencias espirituales. El cielo sobre la comunidad tampoco permanece en silencio. Es un auténtico espectáculo protagonizado por aves tropicales como garzas, martines pescadores y guacamayos. Con algo de suerte, incluso podrás observar la imponente silueta del águila arpía, la gran soberana de los cielos amazónicos, planeando majestuosamente sobre los techos de las casas flotantes. Y cuando te adentras en los bosques inundados en una pequeña canoa, grupos de monos salvajes saltan de rama en rama observándote con curiosidad,
como si fueran ellos los verdaderos dueños del lugar y tú un visitante temporal. Hay además un aspecto fundamental para la supervivencia que todo habitante aprende desde pequeño: convivir con los caimanes como parte de la vida cotidiana. Durante la estación seca natural, cuando el agua retrocede y deja al descubierto bancos de arena y orillas fangosas, es habitual encontrar a estos reptiles tomando el sol a pocos metros de donde juegan los niños. En lugar de intentar ahuyentarlos, los habitantes siguen una regla no escrita: no invadirlos y no provocarlos. Conocen también su comportamiento, que pueden caminar cerca de ellos con una tranquilidad que sorprendería a cualquier visitante. Otro detalle fascinante es el sistema de alerta animal que aprovechan los residentes de las aldeas flotantes. No necesitan radares ni aplicaciones meteorológicas, les basta con observar el comportamiento de la fauna que los rodea. Cuando las hormigas de la selva comienzan a desplazarse hacia zonas más altas, o las aves migratorias vuelan de forma inquieta y desordenada, los habitantes revisan inmediatamente los amarres de sus casas porque saben que podría aproximarse una fuerte tormenta. Incluso el canto de determinadas especies de aves puede indicar la llegada de la temporada de pesca o advertir sobre cambios en las corrientes del río. Número 11. La transformación al ritmo de las crecidas del Amazonas. El nivel del agua en esta ciudad flotante cambia de una forma difícil de imaginar. Entre la estación seca y la temporada de inundaciones puede existir una diferencia de hasta 14 metros, suficiente para ocultar o dejar completamente al descubierto un edificio de 4 pisos. Durante la época de crecidas, el río invade la selva y da origen a un ecosistema fascinante conocido como Igapó. En ese momento, toda la región se transforma en un inmenso mar interior. Es posible navegar en canoa entre las copas de enormes árboles, atravesando lugares que apenas unos meses antes eran senderos secos y transitables. La situación cambia por completo durante la estación seca. El río retrocede y deja al descubierto extensas playas de arena y caminos cubiertos de barro. Las aldeas flotantes parecen entonces haber quedado varadas, concentrándose en los estrechos canales que aún conservan agua. La vida de los habitantes se basa en la adaptación constante. No luchan contra el río, sino que ajustan sus rutinas al ritmo de sus cambios. Para soportar una variación de nivel tan extrema, las casas flotantes no permanecen ancladas de forma rígida. En su lugar, utilizan un ingenioso sistema de anclaje deslizante. Los habitantes clavan enormes postes de madera profundamente en el lecho del río y sujetan las viviendas mediante anillos metálicos que rodean dichos postes. Cuando el agua sube, la casa se desliza verticalmente a lo largo de ellos como si utilizara un ascensor natural. Sin este mecanismo, durante las inundaciones los cables de amarre se romperían bajo la tensión y las viviendas serían arrastradas por la corriente. En la estación seca ocurriría lo contrario. Si los amarres no se aflojaran a tiempo, las casas podrían quedar suspendidas en el aire y dañarse gravemente cuando el agua retrocediera. Hay otro dato importante. La temporada seca de 2026 está mostrando condiciones especialmente severas asociadas al cambio climático global. Cuando el río desciende a niveles excepcionales, no solo aparecen bancos de arena, sino también enormes cementerios de basura que han permanecido atrapados en el fondo durante décadas. Esto provoca una fuerte contaminación del agua y olores desagradables que llegan directamente hasta debajo de las viviendas. Para adaptarse, muchos habitantes han construido pasarelas móviles de madera, algunas de decenas de metros de longitud, que conectan sus hogares con los canales principales para poder obtener agua y acceder a sus embarcaciones. Curiosamente, este ciclo de crecidas y descensos también determina un verdadero calendario migratorio para la fauna local. Durante la subida de las aguas, serpientes gigantes y caimanes suelen buscar refugio cerca de las cálidas plataformas de madera de las viviendas, obligando a los residentes a reforzar cuidadosamente las barreras de protección. Sin embargo, esta misma época trae una ventaja importante. Numerosos peces migran hacia las zonas inundadas para reproducirse, lo que da lugar a abundantes capturas prácticamente frente a la puerta, o mejor dicho, frente a la ventana de sus propias casas. Número 12. La joya que aún no ha sido comercializada. Lo que hace verdaderamente extraordinarias a las aldeas flotantes de Manaos es su capacidad para permanecer casi ocultas al mundo exterior. A pesar de encontrarse junto a una gran ciudad, este lugar ha permanecido prácticamente al margen del turismo masivo. Aquí no encontrarás atracciones artificiales diseñadas para las cámaras, ni escenarios preparados para los visitantes. Todo lo que ves ocurre de manera natural. La ropa de colores secándose en los porches, los niños lanzándose al río para jugar, o las mujeres navegando en pequeñas embarcaciones mientras venden el pescado del día. Paradójicamente, haber sido ignoradas por las grandes agencias de viajes ha servido como una especie de escudo que ha preservado intacto el ritmo auténtico de la comunidad. La ausencia de comercialización permite experimentar la vida cotidiana tal como es. Para quienes buscan conocer la esencia más genuina de un lugar, estas aldeas ofrecen una de las pocas oportunidades de contemplar el verdadero espíritu de la Amazonía.
Aquí no existe la idea de servicio al cliente. Como la comunidad no depende económicamente de los turistas, sus habitantes conservan una fuerte dignidad y suelen mostrarse reservados con los desconocidos. Si alguien llega con la actitud de quien cree que el dinero le da derecho a exigir experiencias o espectáculos, probablemente recibirá indiferencia o incluso una invitación a marcharse. La única forma de entrar en este mundo es mediante el respeto, la paciencia y la discreción. Esta falta de comercialización también se refleja en la manera en que se realizan los intercambios. No hay listas de precios, entradas ni tarifas oficiales. Muchas transacciones se basan en acuerdos directos y, en ocasiones, en el trueque, combustible por pescado, productos básicos por artesanías o favores por mercancías. La ausencia de oficinas de cambio, terminales de pago o sistemas modernos convierte la experiencia en algo extraordinariamente auténtico, obligando al visitante a interactuar y relacionarse realmente con las personas para desenvolverse durante su estancia. Además, al no existir recorridos turísticos organizados, quienes visitan estas comunidades deben aprender una especie de ley del silencio y desarrollar la capacidad de observar sin invadir la intimidad de los residentes. En las aldeas flotantes, apuntar una cámara directamente hacia una vivienda sin antes saludar o pedir permiso se considera una falta de respeto importante y puede cerrar muchas puertas. En cambio, si mantienes una distancia prudente, bajas el ritmo de tu embarcación y esperas una señal de aprobación, es posible que te inviten a sentarte en un porche y compartir un vaso de jugo fresco de azaí, una experiencia de conexión humana auténtica que ningún dinero puede comprar. Número 13. La transformación del espacio y del paisaje sonoro. En esta aldea flotante, las carreteras simplemente no existen. La única manera de llegar es subir a una pequeña embarcación de madera o a una lancha rápida conocida localmente como boadeira, palabra que literalmente significa objeto volador. Lo más sorprendente es que la transición ocurre de forma instantánea. En cuanto la embarcación se adentra por los estrechos canales, todo el bullicio urbano, los claxones, el tráfico y el humo desaparece como si nunca hubiera existido. En su lugar aparecen otros sonidos: el agua golpeando suavemente el casco de la embarcación, el viento atravesando las copas de los árboles centenarios, y el zumbido grave de los motores rabeta, los característicos motores de cola larga utilizados en la región. Durante el día, el ambiente se llena con los cantos de martines pescadores, guacamayos y otras aves tropicales que se desplazan entre el follaje. Todos estos sonidos se superponen formando un paisaje acústico complejo y vivo que ningún equipo de grabación logra captar por completo. Para los habitantes de la aldea, el sonido no es solo una experiencia sensorial, sino también un sistema de alerta temprana. Como la visibilidad suele estar limitada por la vegetación y la disposición de las viviendas, han desarrollado una capacidad extraordinaria para ver con los oídos. Son capaces de reconocer el motor de una embarcación desconocida, acercándose desde kilómetros de distancia, o identificar una perturbación inusual en el agua, que podría indicar la presencia de una gran serpiente deslizándose cerca de una plataforma de madera. En un mundo sin espejos retrovisores, el oído se convierte en la herramienta más importante para saber cuándo recibir a un visitante y cuándo protegerse de presencias indeseadas procedentes de la selva. Esta transformación sonora también ha generado una curiosa consecuencia psicológica: una fuerte sensibilidad al ruido urbano. Muchos habitantes de las aldeas flotantes que viajan a Manaos para trabajar describen sensaciones de agotamiento y saturación provocadas por el tráfico y el constante ruido de la ciudad. Para ellos, el ronroneo de los motores sobre el río funciona como un ruido blanco relajante que favorece el descanso, mientras que los claxones representan una auténtica fuente de estrés. Además, la propia estructura de las viviendas flotantes convierte las casas en enormes cajas de resonancia conectadas al río. Como el sonido se propaga más rápido y más lejos en el agua que en el aire, los habitantes pueden apoyar el oído sobre el suelo de madera y escuchar el movimiento de grandes bancos de peces bajo la casa o el sonido de los remos de vecinos situados a gran distancia. Durante la noche, cuando la selva se vuelve más silenciosa, estos sonidos se amplifican aún más, haciendo que el entorno nunca llegue a quedar completamente en silencio. Número 14. Las festividades de la región de Manaos. Las festividades de Manaos representan el auténtico latido del Amazonas. Son momentos excepcionales en los que las diferencias sociales entre la ciudad y las comunidades fluviales parecen desaparecer, unidas por la música, la tradición y la fe. La primera y más emblemática es el Boi Bumba, una especie de copa del mundo espiritual de la Amazonía. Se trata de una apasionante rivalidad cultural que divide a la población en dos grandes bandos: Garantido, identificado con el color rojo, y Caprichoso, representado por el azul. Ambos compiten recreando la legendaria historia del buey amazónico mediante espectáculos llenos de música, danza y simbolismo. La pasión es tan intensa que muchos habitantes de las aldeas flotantes ahorran durante meses para poder comprar los trajes de plumas más impresionantes. Existe incluso una regla no escrita:
llevar el color equivocado en territorio rival puede atraer miradas poco amistosas. Durante esos días, la riqueza o la posición social importan menos que los colores del equipo al que se pertenece. A continuación está el Festival Amazonas de Ópera, quizás la máxima expresión de los contrastes de Manaos. Celebrado en el famoso Teatro Amazonas, este evento recuerda el extravagante esplendor de la época del caucho. Es posible ver a visitantes elegantemente vestidos entrando en un teatro construido con materiales traídos desde Europa, mientras a pocos metros de distancia, los habitantes de las aldeas flotantes continúan trabajando bajo el intenso calor tropical. Pocos lugares en el mundo combinan la música clásica europea con una humedad cercana al 90% y la presencia constante de la selva amazónica, creando una experiencia sonora verdaderamente única. La celebración más cercana a la vida de los habitantes del río es la Festa de São Pedro, dedicada al santo patrono de los pescadores. Cada 29 de junio, las oscuras aguas del Río Negro se convierten en el escenario principal. Cientos de embarcaciones, desde pequeñas lanchas hasta grandes barcos de madera de 2 pisos, se adornan con colores y luces formando una impresionante procesión fluvial. Para los participantes, no se trata de un espectáculo turístico, sino de una expresión de gratitud y una plegaria por viajes seguros y protección frente a las impredecibles tormentas amazónicas. Por último, destacan el Carnaval de Manaos y el Festival Manaus Paso a Paso. Mientras el carnaval incorpora ritmos de samba y mensajes relacionados con la protección de la selva, Paso a Paso se convierte en una gran celebración gastronómica donde se rinde homenaje a especies emblemáticas como el pirarucú. En 2026, estos eventos son mucho más que simples festividades. También funcionan como espacios donde las comunidades ribereñas expresan sus preocupaciones sobre el futuro de la Amazonía y los desafíos que plantea el cambio climático. Número 15. Los sabores de Manaos. ¿Crees que ya has probado todos los sabores imaginables? La gastronomía de Manaos todavía puede sorprenderte. Aquí, el menú no está escrito en papel, sino en las corrientes del Río Negro. La cocina de esta región es una explosión de ingredientes primitivos y exóticos, tan peculiares que incluso un chef de alta cocina podría quedarse desconcertado. El alma indiscutible de la mesa amazónica es el pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, capaz de alcanzar hasta 3 metros de longitud y superar los 200 kilogramos de peso. Su carne, firme y gruesa, recuerda a la textura de la carne de res, pero conserva un sabor delicado y limpio propio de los ríos amazónicos. Los habitantes de las aldeas flotantes dominan una antigua técnica de conservación que muchos llaman el bacalao del Amazonas. Secan y salan el pescado bajo el intenso sol tropical para almacenarlo durante meses. El plato más emblemático es el pirarucú de casaca, elaborado con pescado desmenuzado, harina de yuca crujiente, plátano frito, huevos cocidos y hierbas aromáticas de la selva. Sin embargo, el plato que más sorprende a los visitantes es el tacacá. Imagina una sopa dorada preparada con jugo de mandioca procesado cuidadosamente durante horas para eliminar sus compuestos tóxicos, camarones secos y sobre todo hojas de jambú. Al probarla, una sustancia natural llamada espilantol provoca una sensación de hormigueo y adormecimiento en la boca, como si una suave corriente eléctrica recorriera la lengua y el paladar. Lejos de resultar desagradable, esta experiencia se convierte en una especie de masaje para las papilas gustativas, que ayuda a refrescar el cuerpo bajo el sofocante calor ecuatorial. Aunque pueda parecer contradictorio tomar una sopa caliente en medio del Amazonas, para los habitantes locales es una de las formas más eficaces de combatir el calor desde el interior. Otro tesoro gastronómico poco conocido es el auténtico azaí amazónico. Muy diferente de los populares batidos dulces que se venden en muchas ciudades del mundo, aquí se consume en una versión espesa, de color púrpura intenso y sin azúcar. Para los habitantes de las comunidades ribereñas, el azaí es una auténtica fuente de energía líquida. Suele acompañar pescados fritos o harina de yuca salada durante el almuerzo. Rico en calorías y antioxidantes, proporciona la resistencia necesaria para pasar largas jornadas remando bajo el sol tropical. Quienes deseen descubrir su sabor original, deberían olvidarse del azúcar y disfrutar de sus matices ligeramente amargos y su textura cremosa. También es imposible hablar de Manaos sin mencionar el legendario X caboquinho, considerado el rey de los desayunos locales. Este singular sándwich combina pan crujiente, queso asado, plátano frito y, como ingrediente estrella, finas láminas de tucumán, una fruta de intenso color naranja. El tucumá posee una textura cremosa similar a la del aguacate, pero con un aroma que recuerda a los frutos secos de la selva. Además, es extraordinariamente rico en vitamina A, una cualidad que los habitantes suelen asociar con la agudeza visual necesaria para navegar entre la niebla matinal y la densa vegetación que rodea los ríos amazónicos. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por 15 datos sorprendentes sobre Manaos.
Espero que todo lo que hemos descubierto juntos te haya permitido conocer mejor esta fascinante región y apreciar con una nueva perspectiva la extraordinaria riqueza humana, cultural y natural que alberga. Si te ha gustado este video y te ha resultado interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras y descubrimientos.